Buenas tardes, bienvenidos una vez más, un viernes de Minuta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un programa especial, como es costumbre, gracias al Emporio Digital, que transmitimos para todas las redes y obviamente esto queda en el podcast. Es que vamos comenzando ya una temática importante. Hoy lo hemos llevado también a El Salvador y tenemos un invitado especial. Pero antes de traer al invitado, pues vamos a agregar a los panelistas. Vamos a llamar a José Jandres. José Jandres, bienvenido a la minuta de este viernes. ¿Cómo estás, Jandres? Hola, ¿qué tal, Eric? Un gusto estar de nuevo aquí transmitiendo en el Emporio Digital y en todas las páginas y en los amigos que transmiten. Hoy, como les habíamos prometido, vamos a conversar con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Tenemos muchos argumentos ahí sobre la mesa, temas bien calientitos que nos va a ayudar a analizar. Así es que yo diría que entremos al podcast, Eric. Vamos a darle la bienvenida también a Juan Carlos del grupo ICM desde también Italia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Bueno, buenas noches en Europa, buenas tardes todavía en el resto de Centroamérica. Es un gusto para el informativo salvadoreño en Milán poder estar participando en esta oportunidad. Tenemos a un invitado al cual hemos estado ya desde una semana pendiente de que él estuviera en nuestra transmisión. Así que bienvenidos a todas las personas que se van a conectar a todas las plataformas que En la nos vamos a minuta unir en esta nos noche. acompaña Mauricio Funes, expresidente de El Salvador. Pues sí, Juan Carlos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta oportunidad para tocar temas referentes a la realidad nacional. Él es un periodista de gran trayectoria, electo como primer presidente de una fuerza de izquierda en nuestro país para el periodo del año 2009 al 2014. Nos acompaña en esta oportunidad el expresidente de la República, Mauricio Funes, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta transmisión. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Europa, y, y buenas tardes, El Salvador, el resto de Centroamérica y de América Latina, y donde nos estén sintonizando salvadoreños residentes en el exterior que están interesados en el análisis que se pueda hacer desde esta plataforma, el Emporio Digital, para tener un conocimiento mucho más preciso de lo que ocurrió el pasado 4 de febrero. Asumo que esa es justamente la temática que les interesa que abordemos en esta oportunidad, puesto que es el acontecimiento más reciente y que todavía estamos viviendo ese proceso porque falta una elección, la municipal y para el Parlamento Centroamericano, que se llevará a cabo, a menos que se modifique el calendario, pero que se llevará a cabo el próximo 3 de marzo. Así que quedo a la disposición de ustedes. Un saludo a su audiencia, un saludo a ustedes también que hacen posible este programa y les agradezco gentilmente la invitación que me han hecho. Muchas gracias, Mauricio. Sí, hay que decirlo a todos los audio, bueno, todos nuestros escuchas también, que nos escuchan en Irlanda, en Bélgica, en España, en Italia. Hemos llegado a Colombia, a las listas de Colombia, también a República Dominicana, obviamente El Salvador, Estados Unidos y en América Latina, también en Italia, no hay que dejarlo fuera. Así es que nada, muchas gracias. Vamos a entrarle ya de lleno con la temática. Andrés, te voy a dejar ahora mismo el micrófono para ver la parte de compartir todo esto y que llegue a más personas. Pues muy bien, tenemos aquí algunas preguntas que queremos que las tratemos hoy, quizás por algunos temas sobre la cuestión del 4F de rigor, indiscutiblemente. Le damos seguimiento también a sus redes sociales, las exposiciones que usted hace. También nos gustaría que habláramos un poquito acerca de la economía, los desafíos, cómo están las oposiciones electorales y las oposiciones no electorales, un poco de todo esto. Veamos, en esta hora se va a poner
bien interesante. 2 semanas de un conteo de voto a voto, lo que ha dejado la votación del 4F. Hay sabores amargos, opiniones encontradas. Pienso que ya tiene un consolidado en su mente de qué ha pasado este 4F y las 2 semanas sucesivas en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, las denuncias que se han dado por anomalías y una serie de aspectos. ¿Cuál es su vistazo como conclusión de esta primera fase de las votaciones? ¿Cómo no? Voy a quizás quitarme los lentes porque para ver de cerca no los necesito. Son más bien lentes para ver de lejos. Y así estoy más cómodo y relajado. Bueno, lo primero que hay que decir de estas elecciones es que no hay ninguna novedad en términos de que sus resultados nos hayan sorprendido. A mí me sorprendieron los resultados del 2019. No me esperaba que Nayib Bukele ganara con el 53% los votos válidos, un poco más de 1.300.000 votos, y mucho menos me esperaba que el FMLN, después de haber sido en 2 periodos gubernamentales partido de gobierno, por haber ganado la presidencia de la República, la primera conmigo en el 2009 y la segunda en el 2014 con el profesor Sánchez Serén, no me imaginaba que el FMLN cayera a una tercera posición con apenas una votación de 390.000 votos, cerca del 12% de la votación nacional, de los votos válidos, por supuesto, no del padrón, no de los que estaban aptos para votar, porque sí hubo un importante nivel de abstención. Casi la mitad de los salvadoreños aptos para votar no votaron en el 2019. Pero esta vez se viene a dar una realidad más o menos similar a la realidad que vivimos en el 2019, incluso la que vivimos en el 2021, donde también el FMLN había tenido 23 diputados que lo ganó el 2018 y bajó considerablemente a solo 4 diputados. Y Nuevas Ideas, que no tenía ningún diputado porque Nayib Bukele compitió por el partido Gana, que fue el que se convirtió en partido de gobierno, en partido oficial. Nuevas Ideas se creó después de las elecciones, o más bien se institucionalizó o se legalizó ante el Tribunal Supremo Electoral después del 2019. Bueno, ganó, como ya sabemos, 56 diputados, 51 de Nuevas Ideas con la bandera de Nuevas Ideas y 1 con la bandera de Nuevas Ideas y Gana, en coalición con Gana. Pero lo que le dio la mayoría calificada para gobernar sin tropiezos a partir del 2021. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos una realidad similar. Tenemos a un presidente de la República que, según el Tribunal Supremo Electoral, ha ganado con el 85% de los votos válidos, 2.700.000 votos, el doble que obtuvo en las elecciones presidenciales del 2019. Y a nivel legislativo, Nuevas Ideas ha ganado 54 diputados, lo que le da mayoría calificada de una manera solvente, porque con la nueva distribución de escaños que fue aprobada por la Asamblea Legislativa actual en una reforma a la ley electoral del año pasado, ya no son 84, sino que son 60 diputados, y por lo tanto la mayoría calificada se logra con 40 diputados. Son los 3/4, 40 diputados. Y obtuvo 54 diputados, entonces tiene 14 diputados más de los que se requiere para tener el control de las decisiones legislativas. El FMLN desapareció del mapa legislativo sin ningún diputado. Arena redujo también su representación parlamentaria. Arena había ganado en el 2021 17 diputados, pero en el camino se le fueron 2 y se quedaron con 15. Vamos conservó el diputado que tenía. Gana perdió los 5 diputados que había ganado en el 2021. El PCN también redujo su votación y solo obtuvo 2 diputados, uno por Aguachapán y otro por Chalatenango. Serafín Orantes por Aguachapán y Cardosa por Chalatenango.
y el PDC mantuvo el diputado que había ganado en 2021, el diputado Carballo. Nuestro tiempo no logró meterse en la asamblea y va a tener que ser cancelado. Su existencia legal, su personería jurídica va a tener que ser cancelado como partido político legal ante el Tribunal Supremo Electoral, porque así lo establece la ley. Un partido es objeto de cancelación, entre otras razones, porque no alcanza los 50,000 votos en una votación legislativa o no logra un diputado en la Asamblea Legislativa. Y en el caso de nuestro tiempo, lo uno y lo otro. Ni obtuvo un diputado, al menos, como sí lo obtuvo Vamos y el Partido Demócrata Cristiano, ni tampoco obtuvo los 50,000 votos. Entonces, tiene que ser cancelado. Pero ese escenario sí es más complicado para la oposición. Vayamos a la fiabilidad de los datos, porque eso ha sido cuestionado por los partidos de oposición. Los partidos de oposición han reclamado que aquí se fragó un fraude con una serie de irregularidades e ilegalidades a ojos vistas. Desde el primer momento en que se comenzó a votar, incluso en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, cuyos votos serían aplicados en el caso de las votaciones legislativas al departamento de San Salvador, porque así lo dejó establecida la reforma electoral que aprobaron los diputados oficialistas, pasando por la inscripción ilegal, inconstitucional, de la candidatura de Nayib Bukele, porque la misma Constitución establece que no puede haber reelección continua e inmediata. Y hay 6 artículos de la Constitución que no han sido derogados, que no han sido reformados, porque no pueden ser reformados porque son artículos pétreos, a menos que se convoque a una constituyente que elabore un nuevo texto constitucional. Y no obstante, la Corte Suprema de Justicia, elegida por Nuevas Ideas, de una forma fraudulenta, la Sala de lo Constitucional, elegida por Nuevas Ideas de forma fraudulenta, dio ese mismo año, en el 2021, ahí por agosto, una resolución habilitante que le permitió a Nayib Bukele inscribirse como candidato y que el Tribunal Supremo Electoral aceptara su candidatura y por lo tanto participara en la competencia. Es decir, las irregularidades han sido evidentes desde el primer momento que se cae el sistema, que se pierden las urnas, que se rompe la cadena de custodia, que aparecen actas que se habían perdido, que luego aparecen papeletas que comienzan a ser contadas, que están planchadas, es decir, que no tienen los dobleces normales de una papeleta que tiene que ser doblada por lo menos en 4 para poder introducirla en la urna electoral, y sin embargo hoy aparecen sin ningún doblez, que hay vigilantes de los partidos de oposición que no fueron acreditados, que había una presencia mayoritaria de vigilantes de Nuevas Ideas, que además de eso llegaron funcionarios de gobierno que por mandato constitucional no pueden participar en política partidista y mucho menos pueden llegar a apoyar un proceso electoral y un proceso de conteo de votos. Entre otras irregularidades e ilegalidades, bueno, la expulsión de la prensa de los centros de votación, no de los centros de votación, sino que del gimnasio donde se estaba llevando a cabo el escrutinio final, y hasta de algunos delegados, como nos enteramos que un delegado de la OEA fue expulsado por un activista de Nuevas Ideas. Entonces, las irregularidades son evidentes, pero hoy nos levantamos con la noticia de que el Tribunal Supremo Electoral no había admitido ningún recurso de nulidad, porque según el Tribunal Supremo Electoral no llenaba los requisitos de ley para ser admitidos, siguiendo, por supuesto, la narrativa impuesta por Casa Presidencial, porque todo el mundo sabemos de que este Tribunal Supremo Electoral responde al oficialismo, comenzando con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, impresentable, por cierto, impresentable, estuvo ausente a lo largo de todo el escrutinio, no estuvo presente ningún magistrado en las votaciones en el exterior, supervisando el desarrollo de esas votaciones. Nombraron a un jefe de informática que es pieza clave para garantizar la transparencia del conteo de votos, un funcionario que venía de Casa Presidencial y que había trabajado en la Secretaría de Innovación de la Presidencia, hoy en el mandato de Nayib Bukele. Entonces, pese a ello, no fueron admitidos los recursos y por lo tanto los resultados están firmes. Ahora, yo sobre esto tengo lo siguiente que decir. Yo también soy de la opinión que no creo
y estoy casi seguro que Nayib Bukele no obtuvo 2.700.000 votos, obtuvo menos, pero sí lo suficientes como para ganar una elección en primera vuelta. Una elección en primera vuelta se gana con la mitad más uno de los votos válidos, como lo ganó en el 2019 o como la ganó en el 2019 con el 53% de los votos válidos. Y ahí no hubo ningún cuestionamiento, nadie habló de robo de votos, nadie habló de fraude, sencillamente se aceptaron los resultados. Pero esta vez estamos aún ante una candidatura inconstitucional. Pero aún así, yo suscribo la tesis del antropólogo y periodista del Faro, Oscar Martínez, quien escribió un artículo hace poco y dijo, no había necesidad de hacer fraude para asegurarse la victoria, sobre todo la victoria presidencial. Fue parte de un montaje para dar la impresión de que el presidente tiene más popularidad de la que dice tener. No ganó, decía él, con el 85% de los votos válidos. Quizás ganó con menos, pero ganó con los suficientes votos como para ser presidente de la República. Ilegítimo, por cierto, porque ha violado la Constitución, pero bueno, aquí cabría el Tribunal Supremo Electoral Mauricio, aceptó la candidatura. Perdón que te interrumpa, aquí cabría la pregunta, ¿habría oposición, habría algún líder para poder, quiero decir, llevar ese contrapeso al país como candidato? ¿Habría alguna posibilidad de...? Ese es un tema que lo tenía en agenda, pero que con mucho gusto te voy a responder esa pregunta en unos minutos mientras cierro esto de la fiabilidad de los datos. No había ningún líder en la oposición que pudiera hacer contrapeso. Ni siquiera los partidos de oposición estaban en su mejor momento en esta contienda. Y todo lo contrario. Yo soy de la idea de que la oposición ha sido aniquilada. No legalmente, pero vayamos a un caso. El FMLN, que ha sido el tradicional partido de oposición de la derecha, porque es la única expresión de izquierda que tiene el país. El FMLN no solo no ganó la elección presidencial, no solo no pudo el Chino Flores forzar al balotaje, remontar la escasa votación que obtuvo Martínez en el 2019 como para forzar a una segunda vuelta. No pudo, por más que diga que le robaron votos. Según el Tribunal Supremo Electoral, el FMLN con el Chino Flores y Guardia Marroquín obtuvo 204.000 votos, pero él dice que le robaron votos. Digamos que es cierto que le robaron votos. ¿Cuántos votos le robaron? Le robaron 2 millones de votos como para forzar a una segunda vuelta. Yo no creo que el FMLN, con lo que demostró incluso durante la campaña, no creo que haya tenido la capacidad de remontar la votación que obtuvo Hugo Martínez. Incluso obtuvo menos. De 390 pasó a 204.000 votos. Pongamos que le robaron votos. ¿Le robaron qué? 100, 200.000, 300.000 votos, y en lugar de 204.000 hubieran sido, ¿qué? 500.000 votos con los que obtuvo la segunda posición, más que Arena, por cierto. Y que esos 500.000 votos se los sumaron a Nayib Bukele, de tal manera que no son 2.700.000, sino que son 2.200.000. Igual. Para efectos prácticos es igual. ¿Por qué entonces recurre Nayib Bukele y Nuevas Ideas al fraude electoral? ¿Por qué recurren a todas esas irregularidades que las termina tolerando el Tribunal Supremo Electoral y que ha hecho caso omiso de ellas al rechazar los recursos de nulidad? Sencillamente porque querían dar la impresión, especialmente ante la comunidad internacional, que a pesar de que la oposición estuvo reclamando la inconstitucionalidad de su inscripción, pero es un candidato apreciado por el pueblo. O sea, ha ganado una elección con el 85% de los que fueron a votar. Muy pocos presidentes en la historia, y sobre todo en la historia de América Latina o de la subregión de Centroamérica, han alcanzado esa cifra. Nadie ha alcanzado esa cifra. Entonces, querían proyectar esa imagen.
Por eso es que el antropólogo Oscar Martínez habla de un show. Estas elecciones fueron un show bufo, donde se burlaron de la gente y la siguen manteniendo engañada. Pero lo que no se puede negar es que ha ganado. Lo que no se puede negar es que va a mandar 5 años más. Para muchos, desde sus análisis propios, desde una perspectiva constitucional, es un mandato ilegal y por lo tanto es un gobernante de facto, lo que les ha llevado a llamarlo dictador. Es decir, ya no es un gobierno con rasgos autoritarios únicamente, como lo define The Economics, que habla de un régimen híbrido porque hay rasgos autoritarios en el gobierno de Nayib Bukele en este primer periodo, sino que habla ya de una dictadura de facto, una dictadura que se construye sobre la base de las elecciones o se edifica sobre la base de las elecciones. Ahora, en el caso de la Asamblea Legislativa, bueno, igual. Asumamos que también hubo robo de votos para los partidos y que quizás el FMLN pudo haber entrado, Arena haber obtenido más diputados de los que le reconocen, lo mismo Vamos y lo mismo Nuestro Tiempo. Y lo mismo habría que decir de Gana. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? El sistema de medición que se cambió pocos meses antes de las elecciones, es decir, la manera de cómo se cuentan los votos y cómo se asignan los escaños legislativos, fue cambiado. Y aunque el FMLN, Nuestro Tiempo, Vamos y Arena no estuvieron de acuerdo y no votaron a favor de esta reforma electoral, pero al final decidieron jugar con estas reglas del juego. Si yo formo parte de un equipo, soy el capitán de un equipo de fútbol, pero resulta que voy a jugar contra otro equipo, contra el equipo B, yo soy el equipo A. Y el equipo B resulta que ha comprado al árbitro, que lo tiene a su favor, que además de eso está metiendo más jugadores de los reglamentarios. No está jugando con 11, sino que está jugando con 12, con 15 o hasta con 20. Y modifica las reglas del juego. Cómo se marcan los penaltis, cómo se marcan los tiros de salida, cómo se marcan las infracciones. Y no está de acuerdo el equipo A, pero termina jugando, significa que acepta las reglas del juego. Y todos los partidos de oposición aceptaron las nuevas reglas del juego al participar en las elecciones. Por lo tanto, en base al nuevo sistema de medición, hay un ejercicio que no se conoce públicamente, que lo hizo Edwin Segura, pero que lo ha publicado en sus redes sociales. Edwin Segura es un periodista de la prensa gráfica, es el responsable de LPG Datos, que es la encuesta de la prensa gráfica, y según este análisis que hizo Edwin Segura, de aplicarse el sistema anterior que viene desde los acuerdos de paz y estuvo vigente hasta la elección del 2021, de aplicarse el sistema anterior de cocientes y residuos, Nuevas Ideas habría obtenido 45 diputados. La mayoría calificada, la mayoría simple se construye con 31 diputados y la mayoría calificada con 40. Por lo tanto, el hecho de ganar 45 diputados ya le da mayoría calificada. Segundo, pudo haber entrado, dice, el FMLN habría tenido 5 diputados. Pudo haber entrado. Arena habría tenido más, Nuestro Tiempo hubiera entrado y muy probablemente Gana no hubiera quedado fuera de la Asamblea Legislativa. En el sistema anterior, pero incluso en el sistema anterior, aplicando el sistema anterior, siempre siempre Nuevas Ideas tiene mayoría calificada. Y siempre el FMLN y Arena, que han sido partidos de gobierno, uno en 4 periodos presidenciales, Arena, y otro en 2 periodos presidenciales, siempre hubieran quedado disminuidos. Su representación parlamentaria hubiera quedado sensiblemente y significativamente disminuida. Entonces, esas son las realidades con las que nos enfrentamos. ¿Qué tenemos en estos momentos entonces? Como resultado de las elecciones del pasado 4 de febrero, respondiendo a la pregunta que ha generado esta reflexión de mi parte, tenemos un segundo mandato presidencial por 5 años más, donde Nayib Bukele va a gobernar a su antojo, sin ninguna oposición, sin ninguna resistencia partidaria. Probablemente sí habrá resistencia ciudadana en las calles, a través del movimiento social que ha venido un proceso creciente de acumulación de fuerzas y de capacidad de convocatoria. Pero internamente, en los órganos del Estado no tendrá ninguna resistencia.
los 3 diputados de la oposición no pueden hacer nada. Ni aunque hubieran entrado más diputados de la oposición, incluyendo del FMLN, no pueden hacer nada frente a una mayoría calificada que se impone y que ya en 3 años nos tiene acostumbrados a que se imponga. Con una mayoría calificada, Bukele puede aprobar las reformas de ley que quiera, puede emitir nuevas leyes, puede derogar leyes existentes. Por ejemplo, puede derogar perfectamente la ley que aprobamos en mi gobierno bajo la legislatura que fue elegida en el 2012 y que se aprobó en el 2013, la ley de protección social, la ley que hace que los programas sociales o convierte a los programas sociales no en políticas públicas, sino en políticas de Estado, y que el Estado está en la obligación de asegurar su financiamiento. Y por lo tanto, perfectamente puede desfinanciar y hacer desaparecer los programas sociales como lo hizo en este primer periodo, que eliminó cerca de una docena de programas sociales que fueron creados en los 2 gobiernos del FMLN y ha desfinanciado otros. Por ejemplo, el más emblemático, el programa de entrega de la pensión básica universal para 37,000 adultos mayores, que son aquellos mayores de 70 años que nunca han trabajado en el sector formal de la economía y por lo tanto no han cotizado ante el Seguro Social ni ante una AFP y no tienen derecho a pensión. Pues bueno, ese programa lo creamos nosotros, lo creé yo en mi gobierno en el 2010. ¿Y qué resulta? Que ese programa está desfinanciado. Les deben cerca de 22 meses a los adultos mayores el pago de la pensión básica universal. Andan más o menos como 20, 22 millones de dólares en juego que no se lo han dado, que ni siquiera los incluyeron en el presupuesto del 2024 y que por lo tanto no se los piensan dar. Perfectamente pueden aprobar, para no violar la ley, porque la ley establece que debe de asegurarse su financiamiento, perfectamente pueden aprobar una derogatoria de la ley bajo cualquier pretexto. Pueden aprobar el presupuesto que se les antoje, el financiamiento externo para el presupuesto que se les antoje, porque lo mismo, el endeudamiento se aprueba con mayoría calificada. Pueden aprobar emisión de bonos, pueden aprobar perfectamente las reformas constitucionales, que lo más seguro es que antes de que termine esta legislatura las aprueben y las ratifiquen en la siguiente legislatura, las pueden ratificar. Y con eso modifican el orden constitucional del país. Pueden elegir fiscal general, pueden elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pueden elegir, sin tomar en cuenta la oposición y a la ciudadanía, magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pueden elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral. En fin, todo. Nayib vuelve a tener el control total del aparato de Estado, sin problemas, sin resistencias, más que la resistencia que se pueda dar desde las calles, desde la movilización popular. Ese es el escenario que tenemos y ese es el escenario que se construyó a partir de las elecciones de este 4 de febrero. Vamos a esperar, y no quiero especular, qué va a pasar este 3 de marzo. Mi vaticinio es que Nuevas Ideas va a ganar la mayoría de los gobiernos municipales, porque a eso responde la reforma que redujo 262 municipios a solo 44 y que agrupó varios municipios en uno solo y los considera ahora distritos municipales. Hay que ver los resultados, pero yo creo que la situación no va a ser muy diferente en estos momentos, que Nuevas Ideas controla la mayoría de los consejos municipales del país. Muy bien. Quizás antes de darle paso a mis compañeros, me gustaría cerrar este ciclo, porque en vista que habló del FMLN, leí el artículo que publicó en el Colatino. Seguramente a la gente del FMLN no les ha caído en gracia algunas cosas que usted escribió ahí. Por ejemplo, que renuncia a la actual dirigencia, controlada por Merino, y ahora pasa a un nuevo liderazgo proveniente del movimiento social. O bien, escribió usted, que se construya una nueva fuerza política de izquierda basada en los principios fundacionales que le dieron vida al FMLN histórico. Bien, ahora, algunos comentan de que estos partidos de
oposición es la forma más cómoda que tiene el gobierno para seguir jugando en la democracia burguesa de El Salvador. Es decir, le convendría al gobierno que sigan existiendo estos partidos, porque así Claro. es fácil ganar. Cuando usted dice construir una nueva fuerza política de izquierda, básicamente está planteando que se agotó el FMLN electoral y que debería surgir una nueva expresión partidista, me imagino, que compita en un nuevo escenario y que se vincule directamente con el movimiento social. Ahora, pero ¿cómo está ese movimiento social, Mauricio? Un poco quizá para cerrar el ciclo esto del FMLN. A ver, quiero hacer una aclaración para poder responderte esa pregunta. En primer lugar, yo no estoy satisfecho con los resultados obtenidos. A mí no me complace, no me siento congratulado porque Nayib tenga un segundo mandato. Tampoco me complace los resultados en la Asamblea Legislativa y que Nuevas Ideas vuelva a tener mayoría calificada. Y mucho menos me complace ni me siento congratulado porque el FMLN, aunque yo no soy militante del FMLN, me inscribí como candidato del FMLN y para ello la Constitución exigía correr por un partido político. Entonces tuve que inscribirme en el FMLN, pero una vez gané la presidencia, y ese es el acuerdo que yo había llegado con la comisión política de ese entonces, que una vez ganada la presidencia, en caso de ganarla, sencillamente yo me desinscribía del FMLN porque pasaba a ser presidente de todos los salvadoreños, no solo del FMLN, sino de aquellos que no votaron por mí o que sencillamente no asistieron a la votación. Entonces, estoy sentando una posición no como militante del FMLN o como expresidente de la República del FMLN, la estoy sentando más, como dijeron ustedes en la introducción, como periodista, porque he vuelto a mi oficio inicial que llevé a cabo durante 25 años casi antes de ser candidato a la presidencia de la República, y como analista de los hechos, en base a lo que yo registro, por supuesto con las limitaciones que implica estar en Nicaragua y no en El Salvador. Porque quieras o no, a mí me llega una información que en cierta medida es una información mediatizada, es decir, es una información colada por las redes sociales y por los medios de comunicación. Y en base a eso hago mis análisis. Entonces, dicho esto, planteo lo siguiente. ¿Estoy satisfecho con el resultado del FMLN? No, no estoy satisfecho con el resultado del FMLN. Pero no me sorprende. Y yo lo dije en otros programas donde he estado, incluso lo he escrito en mis redes sociales y en algunos artículos que ha tenido a bien Colatino de publicarme. Yo lo dije. El FMLN va a resultar afectado en estas elecciones. Muy afectado, más de lo que fue afectado en las del 2019 y 2021. ¿Por qué? Porque ha perdido liderazgo, ha perdido capacidad de movilización. Después podemos analizar el porqué de esta debacle y de esta crisis, pero el hecho es que ha perdido liderazgo, ha perdido capacidad de movilización territorial, lo pudimos ver en la recién campaña presidencial y legislativa. El FMLN era incapaz de movilizar la cantidad de militantes y pueblo que movilizaba en elecciones anteriores. A guisa de ejemplo, cuando yo fui candidato en el 2009, incluso antes de que me inscribiera al FMLN, cuando yo visitaba un municipio, cuando yo visitaba un poblado, se articulaban y se ponían las dirigencias municipales y se ponía en funcionamiento la maquinaria del FMLN. Y entonces teníamos concentraciones de miles, concentraciones maravillosas, comenzando con la concentración donde se proclamó la fórmula presidencial, mi candidatura y la de Salvador Sánchez Serén en el estadio Cuscatlán. Casi 50,000 asistentes, la gente se tomó el estadio Cuscatlán, incluso había mucha gente afuera que no alcanzó a entrar. Eso no ocurrió esta vez. La proclamación de el Chino Flores fue en uno de los locales del FMLN, creo que fue en el 1316, en el auditorio, y no había más de 30, 40 personas.
Hay una diferencia entre eso que se vivió en el 2009, incluso en el 2014, y lo que se vivió esta vez. No habían movilizaciones de más de 30, 40 personas en los municipios donde visitaban. Entonces ha perdido capacidad de movilización y ha perdido capacidad de representación. No cabe duda, pues. Si el FMLN llegó a tener 35 diputados cuando yo gané la elección junto con el FMLN, por supuesto, en el 2009. En el 2021 solo obtuvo 4 y por residuos. Por eso es que hoy no logró meter ninguno, porque en el 2021 todos los 4 diputados que entraron por residuos, no por cociente. Hoy, como se eliminaron los residuos y solo se entraba por cociente, entonces no metieron ninguno. Entonces, por supuesto que tenemos un FMLN disminuido. Es preciso analizar por qué. Y aquí me voy a atrever nada más a hacer un comentario. Algunos miembros de la comisión política actual del FMLN, particularmente Lourdes Argueta, también el Diablito Ruiz, han dicho que el FMLN se encuentra mal ante la población, ya no tiene la imagen que tenía antes, sencillamente porque sus presidentes fueron acusados de corrupción. No solo yo, sino que también Sánchez Serén. Y que eso erosionó al FMLN. Mucha gente se fue por esa razón. Mentiras. Si yo hubiera hecho un mal gobierno, bueno, y porque además de eso hicimos un mal gobierno, desentendido de los intereses y las necesidades de la población. Si yo hubiera hecho un mal gobierno, no hubiera salido electo Sánchez Serén. La gente así castiga. La gente castiga con el voto. El presidente que haga un mal gobierno, sencillamente el partido de ese presidente no se elige en el siguiente mandato presidencial. Y eso hubiera pasado. Sánchez Serén no hubiera ganado en segunda vuelta, ni hubiera obtenido incluso una votación mayor a la mía. Ha sido la votación más alta que ha tenido el FMLN en su historia como partido político legal. 1.420.000 o 430.000 votos. Yo gané con 1.350.000 votos. Más que los de Nayib Bukele en el 2019, no ahora en el 2024. Pero entonces, ¿por qué decir que a eso se debe? Además, a la fecha, a mí se me iniciaron los procesos penales en el 2018. Aquí también hay una confusión. Hay gente que dice que yo salí huyendo del FMLN, salí huyendo de El Salvador y me vine a refugiar aquí a Nicaragua, porque no quería enfrentar la justicia. Si cuando yo vine a Nicaragua en marzo del 2016 no tenía ningún proceso penal en mi contra, no tenía ningún proceso penal. Tenía nada más un juicio civil por enriquecimiento ilícito por el cual no hay cárcel. Si uno es condenado en un juicio civil, lo único que tiene que hacer es que queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo de elección popular o para ser funcionario público por 10 años y devolver al Estado lo que según la Fiscalía y según la resolución de una Cámara de lo Civil, el imputado utilizó para incrementar su patrimonio y para enriquecerse en forma ilícita. No hay cárcel. Cuando yo vine en el 2016 ni siquiera había sentencia. Se había abierto el juicio, pero ni siquiera había sentencia en mi contra. Yo vine a buscar trabajo. Ya estando acá, me di cuenta, por informes que recibí, a la gente a veces se le olvida que yo fui presidente de la República y un presidente tiene acceso a muchos informes. Informes, aunque ya no sea más presidente, pero informes de inteligencia. Informes que no son públicos, que no son oficiosos, de oficio público. Entonces yo tuve la información de que la Fiscalía con Douglas Meléndez me estaba armando un caso. La Fiscalía de Douglas Meléndez respondía a la derecha oligárquica que estaba resentida conmigo porque metí preso a Paco Flores y porque además intenté meter preso a Billy Solván, expresidente de CEL, y toda su pandilla de estafadores que quisieron pasarle la propiedad de la Geotérmica Nacional, a la transnacional en él, a cambio, por supuesto, de una considerable remuneración. No me perdonaban eso. Entonces me estaban armando un caso.
Y estando acá, tuve conocimiento de eso. Y me recomendaron, porque yo estando acá iba y venía, porque tenía todavía un programa en la Chévere que se llamaba Mauricio Funes sin censura. Entonces, estando acá, me recomendaron, incluso la información la tuve hasta de la Fiscalía General de la República, pero algunos me recomendaron de que lo mejor era que me quedara en Nicaragua trabajando, porque en cualquier momento me iban a montar un caso judicial e iban a ordenar mi detención. Sería sin prueba alguna. Una persecución política. Bueno, voy a aprovechar la pausa, Mauricio, que tenemos también unos comentarios. Para seguir comentando, vamos a poner un poco de pausa. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de este podcast de La Minuta, gracias al Emporio Digital. También los que nos ven a través de todas las redes sociales, ya sea en YouTube, en X, en Twitch e Instagram. Y obviamente en las páginas de Facebook, hacer también el llamado a todos los del grupo ISM. ¿Quiénes son, Juan Carlos? Bueno, son una red de plataformas digitales y de prensa escrita que están alrededor del mundo, siempre pendiente de nuestras transmisiones. Así que estamos saliendo con buen margen, con buena amplitud de audiencia, de espectadores en esta. Sí. Excelente, voy a aprovechar también para ir a algunos comentarios, obviamente. Este espacio, como ya saben ustedes, en La Minuta y el Emporio Digital, pues abrimos criterio. Obviamente ponemos aquí saludos, comentarios, preguntas. Pues nos vamos ahora mismo a los comentarios. Vilma Yanira Sánchez dice, exacto, por fin lo acepta Mauricio Funes. Bar Pérez, saludo Bar desde Estados Unidos, en las reglas de la FIFA puedes participar, pero pierdes al final por fraude. Esto no cambia, Bukele es ilegal, dice nuevamente Bar Pérez. Decir que un diputado de Nuevas Ideas arrasó es la peor mentira. También Bart dice que el fraude se realiza con los diputados. María Ulma dice, con fraude ganó el dictador. Nuevamente María dice, Lourdes y Oscar son malos dirigentes. Vilma Yanira dice que la mayoría del pueblo votó por Bukele y los que no son la familia de cada preso de libertad, o sea, la oposición. De momento tenemos estos comentarios. Gracias por sus comentarios, obviamente. Si tenéis alguna pregunta, pues aprovechar. De todas maneras, las podemos pasar ahora mismo en vivo. Bueno, se ha hablado un poco sobre los resultados de las elecciones en el país. Más o menos nos ha comentado Mauricio, el expresidente de El Salvador, el contexto y obviamente sobre la participación que él pudo tener como candidato y como presidente del FMLN. También nos gustaría conocer el aspecto o el criterio que posee Mauricio Funes con respecto al gobierno de Nayib Bukele. ¿Nos referimos a qué? A la parte económica y también obviamente una parte que ha sido trascendental a lo que lo ha llevado de la misma manera a ser presidente, llámese legal o ilegal. Esto ya depende del Tribunal Supremo Electoral, obviamente todas las leyes y como ya nos ha explicado Mauricio Funes cómo se ha venido dando esta situación. Entonces, Mauricio Funes, nos gustaría conocer cuál es tu perspectiva con respecto, primero, la cuestión de la seguridad, si se puede mantener un estado de excepción, ¿qué vendría después si se corta ese estado de excepción? Si existiese algún cambio, ya que va a tener mayoría y puede modificar ciertas leyes, incluso hasta la Constitución de la República, para favorecer o mantener esa situación en la que estamos en el país, en El Salvador. Y obviamente luego hacer un pequeño análisis sobre cómo iría la economía, cómo está actualmente la economía y a partir de ahora, cómo sería una proyección más o menos, según tu criterio, Mauricio, sobre la economía. Bueno, a ver, quiero tomarme solo 2 minutos, no más que eso, para cerrar la pregunta anterior que hacía Andrés y referirme a 2 de los comentarios que tú has leído, Eric. En cuanto a la pregunta de Andrés, yo hacía este paréntesis de aclaración porque hay gente que ha dicho que yo estoy resentido con el FMLN y que por eso es que hago este tipo de análisis. Y yo no tengo ningún resentimiento porque en primer lugar el FMLN no tenía ninguna obligación
ni legal, ni política de salir en mi defensa. Me he defendido yo solo y además de eso, hasta la fecha, después de 7 años de que se inició el proceso judicial en mi contra en el 2018, no se ha demostrado absolutamente nada. Tanto que no he sido condenado. He sido condenado nada más por el caso Tregua, donde la fiscalía se inventó esa acusación porque no tiene ningún sentido, pues haberme condenado a 14 años de prisión por haber negociado con las pandillas cuando yo no negocié con las pandillas y mucho menos al haberme acusado de asociaciones ilícitas como que si yo fuera miembro de una estructura criminal. Pero bien, el punto es el siguiente, que el FMLN en estos momentos no tiene ni liderazgo, ni capacidad de movilización, no tiene ninguna representación en el Estado y cualquiera puede decir, no, es que un partido no se agote en una elección. Tiene razón, pero para ejercer la oposición es más efectiva cuando se tiene representación legislativa porque se puede dar la batalla y la resistencia desde dentro de las estructuras del Estado. Es muy difícil cambiar la política o la economía, a propósito de tu pregunta, Eric, sobre la economía del país, sobre cómo veo yo la economía, es muy difícil poder generar cambios y propiciar cambios si no se tiene acceso a estas estructuras del Estado, donde toman las decisiones en materia política pública. Y por eso es que yo planteaba, o se retira la actual dirigencia, que es la responsable de la debacle electoral, que se comenzó a experimentar en el 2019, pero que se profundizó en el del 2021 y se profundizó aún más en el 2024, o se crea un nuevo instrumento partidario, un nuevo referente, con lo mejor del liderazgo que puede aportar el movimiento social, que está en un proceso creciente de acumulación de fuerzas. Ahora, este movimiento social tiene que seguir dando la batalla ante las perspectivas económicas que se pueden prever para los próximos 5 años. ¿Va a cambiar en algo la economía? No lo creo. No lo creo. Aparte que Bukele como candidato y ahora como candidato ganador no ha anunciado ningún cambio. Ningún cambio. Ni lo hizo cuando fue candidato, ni lo ha hecho ahora que ya ganó un segundo mandato presidencial. No hay ningún cambio. Todo lo contrario. Va a continuar el régimen de excepción, él lo dijo, en un spot que circuló mucho, donde él decía que con un diputado que perdiera Nuevas Ideas y que por lo tanto perdiera la mayoría calificada, se ponía en riesgo el régimen de excepción que ha permitido que los homicidios bajen en un porcentaje muy significativo, al punto de ser, según él, el país más seguro de toda América Latina. Entonces el régimen de excepción va a seguir. Va a seguir y ya anunciaron que va a seguir. Si de eso acusaban a la oposición, que la oposición quería tomarse la asamblea, tener el control de las decisiones para que no continuara el régimen de excepción, y de esa manera decía mentirosamente Nuevas Ideas, muchos de sus diputados, de esa manera sacar libre a los pandilleros que están presos en estos momentos. Entonces el régimen de excepción va a continuar. Ahora, a nivel económico, yo no veo ningún cambio. Por ejemplo, ¿se va a superar la crisis de las finanzas públicas? No se va a superar. ¿Cómo se hubiera superado? Que se hubiera aprobado ya en el 2021, con el control de la Asamblea Legislativa y después de que Nayib lo anunció siendo candidato en el 2019, se hubiera aprobado una reforma tributaria progresiva bajo el principio de que paga más impuestos el que gana más ingresos. Nunca se presentó ese proyecto de reforma tributaria. Si ese proyecto se hubiera presentado, nosotros presentamos un proyecto, pero no logramos consenso legislativo, porque en ese momento el FMLN solo tenía 35 diputados cuando se presentó, y luego se redujo la cantidad a 31 en el 2012. No teníamos mayoría de 43 para imponer esa reforma. La sometimos a consideración del Pleno, pero no se aprobó. Se aprobaron algunos componentes, pero que no significaba una transformación completa de la fiscalidad como para no seguir dependiendo del endeudamiento externo. Yo no escuché al FMLN incluso proponer una reforma tributaria progresiva. El Chino Flores jamás se refirió a eso. Cuando le preguntaron en un programa
que si pensaba en poner más impuestos, él dijo que no se necesitaban más impuestos, que bastaba con combatir el despilfarro. No es cierto. Eso implica tener un pleno desconocimiento, un grave desconocimiento de la fiscalidad y de la hacienda pública. Los recursos que se recolectan con los impuestos actuales no son suficientes para financiar la inversión pública y sobre todo para mantener financiados los programas sociales o crear más programas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. No son suficientes. Ahora, no se trata de ponerle más impuestos al pueblo, no se trata de aumentar el IVA como quiere el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo que está por firmar con el gobierno para hacerle el desembolso de 1.300 millones de dólares que son los que el gobierno ha solicitado. No se trata de aumentar el IVA de 13 a 15 o a 16%. Se trata de ponerle impuesto al patrimonio de los grandes capitales. Según Oxfam Internacional, 160 millonarios en El Salvador concentran más del 90% de un PIB que anda por los 30.000 millones de dólares. Un solo grupo empresarial, el grupo CRIT, tiene un patrimonio de 7.000 millones de dólares, lo que representa un 20% o un 22% del PIB nacional. O sea, eso, hay una concentración excesiva de la riqueza. A esos grupos empresariales son los que hay que ponerle impuestos para recolectar más recursos que permitan hacer funcionar el aparato de Estado. No entiendo por qué el chino no lo propuso. Nayib no lo va a hacer, aunque lo anunció en el 2019. Todavía lo reiteró en su último discurso ante la Asamblea Legislativa cuando dijo: los dueños de la finca ya no mandan. ¿Quiénes son los dueños de la finca? Los grupos oligárquicos. ¿Y quién dice que no mandan en El Salvador? ¿Y a dónde se le han eliminado los privilegios? ¿Qué política pública elimina los privilegios de los grupos empresariales si los grupos empresariales hacen lo que quieren? Hacen lo que quieren. Hasta están detrás de revertir una ley que se aprobó en mi gobierno que prohíbe la minería. Están por revertir esa ley para que puedan venir inversiones de la Pacific Rim a través de grupos empresariales oligárquicos. Entonces, en estos 5 años, ¿se van a eliminar los privilegios de la oligarquía? No, no lo hizo Nayib en los 5 años que fue presidente, no lo va a hacer ahora en su segundo mandato. Además, tiene una alianza con ellos. Figúrense ustedes, los grupos empresariales oligárquicos ya no financian a Arena. Ahora están financiando Nuevas Ideas. Los grupos oligárquicos empresariales ya no tienen a Arena como su partido orgánico que representa sus intereses empresariales en el gobierno o en la Asamblea o en la Corte Suprema de Justicia. Ahora es Nuevas Ideas. Entonces, no se van a eliminar estos privilegios. Y no solo no se van a eliminar estos privilegios, sino que tampoco hay políticas públicas para combatir y reducir la pobreza. Al contrario, en 5 años de gobierno de Nayib Bukele, la pobreza extrema aumentó en un 5%, 6% aproximadamente. Más de 200.000 hogares durante los 5 años de gobierno de Nayib Bukele pasaron a ser extremadamente pobres. Ingresaron nuevamente a las filas de la extrema pobreza. Ya los habíamos sacado nosotros, pero hoy volvieron a ingresar. Entonces es muy probable que en estos 5 años siga aumentando la pobreza, porque yo no veo ni se ha dado a conocer ninguna política pública de combate a la pobreza y de mejorar el costo de la vida en El Salvador, de aumentar el salario, de aumentar las pensiones. La reforma previsional que aprobó la Asamblea Legislativa oficialista no ha mejorado las pensiones, no implica esa reforma previsional una mejora de la pensión de los trabajadores y un aumento de la pensión mínima, y mucho menos una reducción de las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Todo lo contrario, han hecho uso del fondo previsional, han hecho uso del fondo de las pensiones para pagar deuda. Han tomado ese fondo de pensiones. De ese fondo de pensiones tomaron dinero para salvar al banco hipotecario de la quiebra, y el dinero del banco hipotecario que le prestó el fondo de pensiones lo utilizaron para prestárselo a 23 funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y 3 parientes de él, 3 primos, que recibieron sendos créditos por casi 5 millones de dólares. Entonces, yo no veo ningún cambio en ese sentido.
el país va a seguir siendo el país con la más baja tasa de crecimiento de la región. No hay ninguna política. No hay ninguna política en el diseño gubernamental de estos próximos 5 años, no hay ninguna política orientada a incrementar la producción de bienes y servicios en el país. Y entonces vamos a seguir teniendo una tasa de 2% en promedio, que es de las más bajas de la región centroamericana. No hay ninguna política de atracción de inversiones. Y entonces vamos a seguir siendo el país con menos inversión extranjera. El año pasado, la inversión extranjera no pasaba de los 500 millones de dólares. Cuando hay otros países, bueno, aquí mismo, en Nicaragua, con todo lo que se habla de Nicaragua, con todo lo que se critica al gobierno de Nicaragua, con todo eso, pero este país tiene una certeza jurídica mucho mayor que la que tiene El Salvador, a tal grado que acá la inversión extranjera anda por los 1.700 millones de dólares, muy arriba de la inversión extranjera en El Salvador. Entonces vamos a continuar siendo el país con la más baja inversión extranjera. Las finanzas públicas se van a seguir deteriorando. Para 2024 hay un desajuste presupuestario de cerca de 900 millones de dólares. ¿Cómo van a cerrar esa brecha presupuestaria? Si no hay ningún banco internacional que les quiera prestar, no hay compradores de bonos del Tesoro que quieran comprar los bonos que emitieron hace casi un año. No hay, porque el riesgo país ha aumentado. Entonces, la brecha la van a tener que cerrar con más deuda. Entonces nos vamos a acercar peligrosamente al 100% del PIB. Por ahora estamos más o menos como un 85% del PIB, la deuda externa, sumada a la deuda de pensiones y la deuda que se tiene con la banca privada nacional. Yo no veo realmente cambios significativos para estos próximos 5 años. Lo que sí veo es, y con esto cierro, posibilidades de crecimiento del movimiento social. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que se profundicen los problemas económicos del país, el movimiento social crece, se expresa en las calles, protesta y su lucha de resistencia y rebeldía aumenta. Muy bien. Quería agregar algo. Me imagino, y no solo me imagino, sino que las proyecciones que cada gobierno tiene, cada presidente junto a su gabinete, la proyección de crecer en el periodo vigente, en este caso, estos nuevos 5 años que el presidente Bukele va a comenzar el 1 de junio. ¿Qué veríamos como gran obra finalizada terminando estos 5 años? ¿Y cómo se ve la libertad de expresión? Esto es algo bien importante en el caso que los periodistas siempre mantenemos una línea histórica de los acontecimientos del país y sabemos cómo se van realizando a lo largo de todos los periodos. ¿Cómo podríamos ver la gobernabilidad a través de una obra tangible en los próximos 5 años? ¿Y cómo podemos ver la libertad de expresión siempre en estos 5 años que vienen? Comienzo por lo último. La libertad de expresión ha estado seriamente amenazada en este primer mandato de Bukele y seguirá estando amenazada. Seguirá estando amenazada. ¿Por qué razón? Bueno, porque Nayib conserva su discurso frente a la prensa alternativa, a la prensa no oficialista. Lo voy a repetir a este foro que reúne a la clase política conservadora del hemisferio, donde estuvo presente Donald Trump y también Milei, el presidente actual de Argentina. Allí, en uno de sus discursos, o en el discurso, más bien, en uno de los puntos que Nayib desarrolló en su discurso, habló nuevamente de la prensa no oficialista. No la llamó así, habló nada más de las agencias de Soros. Él tiene la tesis de que Soros, este importante inversionista que mueve el mercado de valores en el mundo,
y que tiene una capacidad de incidir en el mercado de valores en el mundo, tiene una fundación que se llama Open Society y que apoya iniciativas periodísticas en todo el mundo. En El Salvador apoya, entiendo que al periódico digital El Faro, al periódico digital Factum, revista Factum, y a otras iniciativas más. Creo que Focus TV también está siendo apoyada por Soros y a otras iniciativas incluso a nivel de la región centroamericana. Entonces Nayib sostiene de que esa prensa financiada por Soros lo que busca es desestabilizar su gobierno y desestabilizar aquellos gobiernos y aquellas iniciativas gubernamentales o políticas públicas gubernamentales que no coinciden con el esquema que tiene Soros. Y entonces la prensa ha sido perseguida. La sala de redacción del Faro está fuera. Unos están viviendo en Costa Rica, otros están viviendo en México, otros están viviendo en Estados Unidos, y lo mismo de revista Factum. Los que se han quedado en El Salvador se sienten perseguidos, que en cualquier momento su labor periodística puede ser criminalizada. Y yo no veo que eso vaya a cambiar, más si se mantiene el estado de excepción por muchos meses más. Y yo creo que se va a mantener. Ahora, desde el punto de vista me decías, de las perspectivas económicas. Sí, de las perspectivas de obras. ¿Hay Sí, alguna obra? Sí. Vamos a eso. ¿Qué obra pública trascendente fue inaugurada o fue construida bajo el gobierno de Nayib Bukele? Porque hay que tomar en cuenta que hay obras que comenzaron con Sánchez Serén y que lo que hizo Nayib Bukele fue concluir esas obras, como algunas que comenzaron con Saca y yo las concluí, u otras que comencé yo y las concluyó Sánchez Serén. Por ejemplo, la última ciudad mujer que se construyó en el Divisadero, en Morazán, yo la inicié, pero no alcancé a inaugurarla, la inauguró Sánchez Serén, pero es una obra que comenzó en mi gobierno. La famosa carretera o autopista a Surf City, esa la comenzó el gobierno, la comenzó el entonces ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Lo que hizo Nayib Bukele fue concluirla, terminarla y cambiarle de nombre. Lo mismo también la planta generadora de energía en Acajutla a base de gas. Esa negociación la comenzó Sánchez Serén y lo que hizo Nayib Bukele fue concretarla. Ahora, obra propia, ¿cuál tenemos? Surf City nunca se construyó. El puente Chichilco. El puente de María Chichilco se cayó 2 veces. Algunas carreteras que se han pavimentado nada tienen que ver con los kilómetros y kilómetros que nosotros construimos y que pavimentamos, y puentes, kilómetros y kilómetros que nosotros reparamos y construimos. Cárcavas. Nosotros reparamos más cárcavas que las que ha reparado este gobierno, que está por terminar el 1 de junio. El tren del Pacífico nunca se construyó. Lo que hay es un proyecto de diseño. El aeropuerto en Oriente nunca se construyó. Lo que hay es también un diseño, una maqueta, pero nunca se construyó. Parece ser que ya se comenzaron a comprar las tierras, más que comprar, expropiar, porque se están comprando a precios por debajo del precio de mercado, por el valor real de la propiedad. Ahí se están engañando y parece que están presionando a los campesinos dueños de las tierras para que les vendan. Pero no se construyó. Se ha anunciado que el tren del Pacífico y el aeropuerto internacional en Oriente son de las 2 grandes obras de este gobierno, pero eso las anunció en el primer gobierno. Ahora aquí cae una pregunta de rigor. ¿De dónde van a salir los recursos para construir el tren del Pacífico y el aeropuerto internacional? Es una inversión que se ha valorado, si mal no recuerdo, se ha valorado en unos 3.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Puede ser que lo construyan los chinos. ¿Cree usted que los chinos podrían
Bueno, tomar esos proyectos como suyos. claro, pero entonces ya no son inversiones propias del gobierno, sino que es cooperación. Por eso es que intencionalmente no incluí la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional es una donación. Eso no son fondos Y el públicos. estadio. Eso no es una obra, una mega obra anunciada por el gobierno de Nayib Bukele. Eso forma parte de una negociación que comenzó el gobierno de Sánchez Serén. Ese dinero para la biblioteca lo comenzó a negociar Sánchez Serén. Se concretó en el gobierno de Nayib Bukele, porque los fondos de cooperación se negocian, pero no son de desembolso inmediato. Demoran años. Pero la Biblioteca Nacional se construyó, la nueva Biblioteca Nacional se construyó no solo con fondos chinos, sino que hasta con mano de obra china, por una empresa china. Entonces, si los chinos deciden construir el aeropuerto internacional en Oriente, o deciden construir el tren del Pacífico, que para ellos una inversión de 3.000 millones no es nada. Si aquí en Nicaragua se está proyectando el canal interoceánico que se viene negociando desde el 2007, pero parece que ahora, con la apertura de relaciones con China, el hecho de no tener relaciones con China, sino que haberlas tenido con Taiwán, como que estaba dificultando ese proyecto. Pero ahora que se rompieron relaciones aquí en Nicaragua con Taiwán y se aperturaron relaciones con China, ese proyecto ha sido lanzado nuevamente. Pero estamos hablando de un proyecto de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Entonces, para los chinos una inversión de 3.000 millones, 4.000 millones, no es nada. Si conviene a sus intereses de expansión en la región, lo harán. Si no, no. No es nada. Pero fuera de los chinos, yo no veo quién más está interesado en construir el aeropuerto internacional y el tren del Pacífico. En todo caso, va a ser una obra que no va a ser financiada con fondos públicos. ¿Y por qué? Porque no los tenemos. O más bien, el gobierno no los tiene. El gobierno no tiene fondos. En un estudio hecho por el economista César Villalona, 2023 cerró, el ejercicio fiscal del 2023 cerró con una baja ejecución presupuestaria, con una caída de la ejecución presupuestaria y financiera del gobierno de la República. De los fondos que le fueron aprobados en el presupuesto 2023 para entrar en vigencia, del 2022 para entrar en vigencia el 2023, en promedio solo se ejecutó un 60%. Hubo ministerios que no ejecutaron ni el 40%, porque no tenían fondos, no tenían recursos. Y el año cerró justamente con ese desajuste presupuestario. Ustedes recuerdan, se tuvieron que aprobar algunos préstamos y emisión de bonos. Y se hizo un préstamo incluso para pagar la deuda que vencía el año pasado con tenedores de bonos y con organismos financieros internacionales. Pero este año, ahí están negociando. Hace unos días aprobaron un préstamo de 80 millones de dólares. Aprobaron su negociación, porque tienen que negociarlo primero. El mecanismo de los préstamos es que primero se aprueba por mayoría simple negociar un préstamo con un país o con un organismo financiero internacional, BID, Banco Mundial, BCE, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Y luego después, una vez se aprueba la negociación y el acreedor está de acuerdo en prestar ese dinero, entonces, por mayoría calificada, se ratifica su desembolso. Están en la primera vuelta, en la primera fase. Pero un préstamo de 80 millones y antes, hace como 3 o 4 semanas atrás, o 3 semanas creo, se aprobó la negociación de 4 préstamos más, que suman como unos 300 millones de dólares. Porque están urgidos de cerrar esa brecha presupuestaria. No están seguros de que puedan llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, frente a tu pregunta, ¿cuál es la obra pública que pueda excedir? Ninguna. Ninguna más que esto que he mencionado, que incluso muchos de ellos provenían de gobiernos anteriores. Bueno, dijéramos que una de las obras que puede exhibir es la veterinaria para mascotas, que le costó como... El hospital que se hizo, perdón,
que lo hemos visto mucho en El redes hospital, el sociales. hospital en Sí, el antiguo local de la feria. exacto, exacto. Sí, pero ese hospital ya ni lo están usando. Que el hospital Dicen que les del costó COVID. 100 millones de dólares. No han dado cuenta, no han rendido cuentas porque la Asamblea aprobó que la información sobre el hospital para el COVID quedaba reservada por 7 años. Pero no han dado cuenta. Dicen que costó 100 millones de dólares, pero bueno. Y se construyó con equipo prestado del Seguro Social, en un local que ya existía. Pero 100 millones de dólares dicen que costó. Pero de ahí, ¿y el Hospital Rosales? Para el cual ya existía un préstamo que fue aprobado y ratificado en noviembre del 2023 durante Sánchez Serén, y ahí está. Ni siquiera han concluido los trabajos de terracería donde estaba antes el antiguo hospital de maternidad. Y el hospital de Nejapa, ahí está. Ni siquiera tampoco han terminado los trabajos de terracería. Acaban de inaugurar el ministro de Salud una unidad de salud en Nejapa, que está a pocos metros del lugar donde se está construyendo el hospital, pero el hospital ni lo mencionó. Y ya tienen aprobado el préstamo, 170 millones de dólares para ambos hospitales, para 30 clínicas comunitarias, unidades de salud, para abastecer un 100% de medicamentos los hospitales, y nada de eso se conoce. No se sabe si se ha desembolsado o no. La DOM, que iba a construir el mercado San Miguelito, que lo consumió un incendio. ¿Dónde está? Al contrario, cancelaron el contrato con la empresa por atrasos, por impagos, y ahí está, es una obra varada. La famosa presa, la nueva presa El Chaparral, que le cambiaron nombre y que le pusieron, creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero es una fecha, entiendo que es la fecha en que Nayib Bukele ganó las elecciones en el 2019. Bueno, ¿qué pasa con el Chaparral? El Chaparral lo inauguraron, salió costando mucho más de lo que habían dicho que iba a costar. Este gobierno ha desembolsado más recursos de los que desembolsé yo. No yo, la CEL en mi gobierno. De los que desembolsamos los 3 gobiernos por los que pasó la obra, el de Saca, el mío y el de Sánchez Serén, ha desembolsado más. Y se ha construido lo mismo. Y no se ha terminado las obras de mitigación, de compensación, las obras sociales que se prometieron a las comunidades. Ahí están también paradas por un problema que ha habido con la empresa mexicana que la estaba construyendo. Entonces, no hay obra, amigos, de la cual se pueda sentir orgulloso. No hay obra pública. De lo único que se siente orgulloso es de que bajaron los homicidios y han metido presos, dizque a 70,000 pandilleros. Pero hoy resulta, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, que no todos los que están presos son pandilleros. Hay muchos presos que son inocentes. Pero es lo único de lo que se puede sentir orgulloso. Y por eso fue que ganó las elecciones. Porque la gente sintió que con Nayib se tenía un clima de seguridad que antes no se tenía. Pero en términos económicos, en términos de obra física, no hay nada. Y no creo que se vaya a hacer algo durante estos próximos 5 años si no se resuelve el problema de la hacienda pública, si no se resuelve el problema de la fiscalidad. El país no puede seguir endeudándose. No puede seguir endeudándose. Mauricio. El país tiene que frenar la deuda externa porque ese es dinero que hay que pagar en algún momento y eso afecta el presupuesto. En estos momentos el 40% del presupuesto del Estado, del presupuesto nacional, se destina para el pago de la deuda, tanto para abono a capital como para intereses. No puede. Un país no es viable económicamente cuando el 40% de su presupuesto se destina para la deuda. Hay que obtener otras formas de ingreso y no hay otra forma de ingreso más que la tributación. Y no se trata de aumentar los impuestos al pueblo, se trata de aumentar los impuestos a los que pueden pagar y que no están pagando, a los 160 millonarios del país que concentran más del 90% de la renta nacional. Mauricio, vamos a pausar el tema económico, vamos a continuar, sí, si bien es cierto, es importante, pero bueno, vamos ahora a descansar un poco.
Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Tenemos a nuestro invitado, el señor expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes. Nos está dando aquí sus criterios sobre la postura política y también sobre las elecciones del pasado, de este mismo mes, ¿no? A principios de este mes. Hay temas importantes que se han venido aclarando, obviamente. Gracias también a todos los que nos escuchan a través del podcast. Esto va a estar a través de las plataformas de audio, como no es Amazon Music, eBooks, Spotify y entre otras, ¿no? Así es que agradecerles a todos también que han estado pendientes de la transmisión del Emporio Digital y de La Minuta. Estamos hablando ahora mismo sobre la cuestión económica, sobre los proyectos que Nayib tiene o se siente orgulloso, como dice Mauricio. Aquí yo voy a meter dos cosas, porque también se habló mucho sobre el Bitcoin, que también tiene importancia sobre el aspecto económico. Pero lo voy a trasladar, Mauricio, en esa forma hipotética de decir, Mauricio Funes hubiese utilizado en su momento el Bitcoin como una forma económica que pudiese aportar a la economía. Si hubiese sido Mauricio Funes presidente, hubiera aportado al Bitcoin algo a la economía. ¿Cómo ve este tema, Mauricio Funes? Bueno, es hipotético, por cierto, pero el Bitcoin no le ha traído ningún beneficio al país de los que se ofrecieron. Se dijo que el Bitcoin, en la medida en que se convirtiera en una moneda de curso legal, para comenzar no es moneda, porque la moneda tiene una serie de funciones que en este caso no están siendo utilizadas. La moneda sirve como instrumento de ahorro. Nadie tiene ahorros en Bitcoin. Una moneda sirve como instrumento de pago. A nadie le pagan un salario, ni siquiera en el gobierno, ni siquiera los funcionarios o diputados que aprobaron la ley del Bitcoin cobran su salario en Bitcoin. Nadie. Entonces, y el Bitcoin, dentro de toda la masa monetaria que existe en el país, circula muy poco. Muy poco. Yo no tengo el cálculo, pero escuché intervenciones de algunos economistas decir de que el Bitcoin no representaba pero ni el 5% de la masa monetaria del circulante del país. Todas las operaciones se siguen haciendo en dólares. Los salarios se pagan en dólares. Las compras se hacen en dólares. Uno que otro restaurante, uno que otro negocio, especialmente en Sur City, recibe Bitcoin. Uno que otro, muy pocos. Algunos incluso ya no lo están recibiendo más, porque el Bitcoin no se comportó como el gobierno le hizo creer a la población. No se comportó. Entonces hubo gente que compró Bitcoin, comenzando por el mismo gobierno que compró Bitcoin, y lo compró a un precio, pero resulta que este precio comenzó a caer y hasta ahora no se ha recuperado de esa caída. Ha venido progresivamente recuperándose en los últimos meses por una serie de circunstancias, sobre todo internacionales. Pero mucha de la gente que compró Bitcoin ha perdido, comenzando por el mismo gobierno, ha perdido. Entonces, el Bitcoin no atrajo inversión extranjera. Menciónenme ustedes una inversión extranjera o un proyecto de inversión importante en el país que sea por el Bitcoin. Ninguno. Ninguno. Se dijo que se iban a construir redes y cadenas hoteleras en todo el Pacífico salvadoreño. ¿Dónde están? No hay ninguna. ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están las empresas? Se dijo que se iba a construir una ciudad Bitcoin allá en La Unión. ¿Dónde está? Solo se presentó una maqueta. No está esa ciudad Bitcoin. Que iba a ser una zona exclusiva, que iba a atraer inversionistas extranjeros y que se iba a construir a la par del aeropuerto. No está ni el aeropuerto ni la
ciudad Bitcoin, la Bitcoin City. Entonces, el Bitcoin es un total fracaso, es uno de los mayores engaños. Si hasta las casetas donde supuestamente iban a estar los cajeros para cambiar Bitcoin solo sirven para guarecerse de la lluvia. Ahí yo he visto fotografías donde se ven perros de la calle dormidos dentro de las casetas. Ya no se usan, no sirvieron para nada. Y las que están en centros comerciales nadie las utiliza. Mucha gente se ha quejado de la billetera virtual que se creó. Incluso algunos hasta han sido estafados porque les han hackeado sus billeteras y les han sacado el dinero que tenían. Entonces el Bitcoin es un total fracaso. Entonces, ante tu pregunta, Mauricio Funes, si en su presidencia se hubiera dado la oportunidad de introducir el Bitcoin, ¿lo hubiera introducido? No, no porque no soy irresponsable, no porque el Bitcoin solo sirve nada más para lavar dinero, para evadir el pago de impuestos, para que sea utilizada ese criptoactivo, para que sea utilizado por el crimen organizado, por narcotraficantes, por traficantes de armas, por traficantes de niños y mujeres, traficantes de órganos. Y es una manera de lavar dinero sin que las autoridades se den cuenta o puedan registrar esas transacciones. Entonces yo no hubiera hecho del Bitcoin una moneda de curso legal, no me hubiera metido a hacer inversiones en Bitcoin. El dinero proveniente de los impuestos de los salvadoreños en Bandesal, del fondo que se creó para la compra del Bitcoin, ese dinero se ha perdido. Ese dinero Bandesal no lo va a recuperar. Entonces, yo jamás hubiera sido tan irresponsable y hubiera creado esa fantasía de desarrollo que implica el Bitcoin. Ahí está. Muy bien. Jandres, sí, que sí no Sí, se te escucha. bien. Pero me gustaría, Veamos. me gustaría tomar este último bloque, hablar sobre las cuestiones, más que todo las relaciones internacionales que tiene ahora mismo el gobierno. Y si bien es cierto, ha hablado Mauricio sobre algunas aportaciones que ha hecho China. Y me gustaría agregar también sobre la felicitación que dio el secretario Anthony Blinken a la hora de que Nayib Bukele pues dijese que es presidente. Ahora bien, se ha hablado sobre la economía, que está mal, que no habría pronósticos reservados. Entonces la pregunta es, aquí también, para luego darte la palabra a Jandres, es sobre la cuestión económica. Estos guiños, incluso el llamado a la CEPAC, lo que comentaba antes también Mauricio Funes y lo decía también Jandres, estos guiños pueden beneficiar de alguna manera. Obviamente sabemos que Estados Unidos, tienes que decidir o Estados Unidos o China en ese plan internacional. Entonces, quedo a medias con la pregunta para ver, Jandres, qué es lo que vas a agregar con respecto a la temática. No, pues me gustaría que la concluyeras porque así cerramos el ciclo también de preguntas económicas. De acuerdo, pues eso sería, bueno, Juan Carlos, ¿tienes alguna calentita hoy de momento para aprovechar la pausa? No, solamente sí, estaba leyendo una pregunta que dice que si el modelo de gobierno de Bukele persigue un modelo indefinido en el tiempo. Buena pregunta, buena pregunta. Esa es una de las preguntas que nos han formulado. Entonces, Que si el modelo gobernativo del actual presidente busca perpetuarse, un modelo indefinido en el tiempo. bueno, pues ahí está el comentario, tal vez se lo puede responder Mauricio, pero me gustaría ir entrando ya en ese detalle sobre las relaciones internacionales de El Salvador. ¿Qué posibilidades tiene lo que comentabas? Porque obviamente existe esta cuestión que ya está saturado. El presupuesto, el PIB de El Salvador no respira. Estamos ahí con casi llegando al 100% de compromiso sobre el PIB. ¿Cuál sería entonces la oportunidad que pudiese tener el gobierno de Nayib Bukele en los próximos 5 años con respecto a la cuestión internacional? Porque sería en todo caso Estados Unidos quien aportase
los préstamos, porque este gobierno que ha pasado y el que probablemente ven, que continúa, mejor dicho, se va a estar proporcionando a través de los préstamos, se va a dar vida, entendería yo. Mauricio, ¿cómo ves tú esta situación? Las relaciones internacionales no han sido el fuerte de Bukele y su gobierno. Incluso la ministra de Relaciones Internacionales, la canciller Alexandra Hill, ha tenido un papel muy deslucido durante este gobierno. Se le ha visto muy poco, ha tenido poco protagonismo. No tuvo ningún papel en el tema del TPS, de la negociación con el gobierno para la renovación del TPS o para que este TPS no fuera cancelado. No tuvo ningún rol. Así que no es el fuerte. Por otro lado, ha habido señalamientos y críticas que me parecen innecesarias de parte del propio Nayib Bukele hacia la comunidad internacional, como por ejemplo la última que escuchamos en el Palacio Nacional, en el acto de proclamación del mismo 4 de febrero, como candidato ganador. Ahí se refirió en unos minutos a la comunidad internacional y lo hizo en una forma poco apropiada, yo diría que poco inteligente desde el punto de vista de lo que debe de hacer un mandatario, y sobre todo un mandatario que acaba de ganar las elecciones, según sus propios cálculos. Criticó la comunidad internacional. Dijo, nosotros le respetamos, esperamos igual respeto. Palabras más, palabras menos, pero más o menos ese es el espíritu de lo que estaba queriendo decir. ¿Por qué hacerlo si acababa de recibir la felicitación del gobierno con el que ha tenido las mayores desavenencias? La felicitación del gobierno Biden. Es cierto que el propio Biden no le felicitó y no lo ha hecho hasta ahora, lo que me resulta extraño. No sé, quizás porque Biden está metido de lleno en la campaña presidencial. Pero cuando yo gané las elecciones, y es de lo que puedo hablar, en el 2009, uno de los primeros presidentes que me habló para felicitarme fue el presidente Obama. Ya antes lo había hecho el presidente Lula. Pero el presidente Obama me habló personalmente. No fue el secretario de Estado el que emitió una felicitación a través de una carta pública que circuló en las redes o en los medios. Fue el presidente Obama el que me felicitó personalmente. Yo no sé si Biden lo ha hecho con Nayib Bukele, pero si lo hubiera hecho ya lo hubiera exhibido. Sobre todo con la obsesión que tiene con la propaganda, Nayib, ya lo hubiera exhibido. De ahí los otros presidentes que le felicitaron, más bien, corrijo, Biden no le felicitó, quien le felicitó fue el secretario Blinken. Y yo diría que lo hizo anticipadamente, y no veo por qué, si en ese momento no habían resultados del Tribunal Supremo Electoral. Un presidente felicita a otro que ha ganado o a un candidato que ha ganado, no necesariamente cuando se concluye el escrutinio final. Si ahí hay una tendencia firme de que los datos no van a cambiar, dados por el Tribunal Supremo Electoral, entonces suele felicitarlo. Cuando a mí me felicita Obama, cuando me felicita Lula, cuando me felicita Hugo Chávez, cuando me felicitan los presidentes centroamericanos, no había todavía concluido el escrutinio final, pero ya había una tendencia, ya estaban escrutadas cerca del 70% de las actas y por lo tanto ya esos resultados difícilmente se iban a modificar, porque la diferencia con mi adversario, el candidato del Partido Arena, Rodrigo Ávila, era lo suficientemente grande como para que no se revertiera esa tendencia, ni se remontara la votación a favor de ellos. Pero bueno, si ya lo había felicitado Estados Unidos, si ya el embajador le había felicitado, ¿por qué razón referirse de esa manera a la comunidad internacional e insinuar que habían tenido una actitud intervencionista? Yo siempre lo sostuve.
a pesar de las desavenencias que Nayib Bukele pudo haber tenido con el gobierno Biden, con la administración Biden y con algunos congresistas y senadores de los Estados Unidos, pero eran desavenencias administradas, de tal manera que ni la carta de los 14 congresistas tuvo efecto en la administración Biden como para sentar posición con respecto a la candidatura inconstitucional de Bukele, ni tampoco ese fue un obstáculo para que finalmente Estados Unidos terminara felicitando a Nayib Bukele, ni se refirió a ese tema. Ya antes el subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, ya antes él había sentado posición y había dicho que ese era un tema de los salvadoreños y que no le competía a Estados Unidos. Y si los salvadoreños lo aceptaban y lo aprobaban, pues era un asunto de los salvadoreños. Como queriendo decir, bueno, si él se inscribe o ya se inscribió y los salvadoreños lo aceptan y no ponen resistencia y las autoridades salvadoreñas también, entonces nosotros no tenemos por qué opinar ni meternos. Actitud contraria a la que han tenido acá, en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba. Actitud completamente diferente. Pero de ahí, otras relaciones internacionales. Las relaciones con la Unión Europea no han sido muy fluidas hasta el momento. No han sido muy fluidas. Bueno, incluso la canciller alemana no ha querido hasta la fecha reconocer la victoria de Nayib Bukele ni le ha felicitado. Ha felicitado al pueblo salvadoreño por esa gesta, pero no ha habido reconocimiento. La canciller alemana. No tengo información de otros cancilleres de otros países estratégicos como España, como Gran Bretaña, como Francia. No tengo conocimiento como Italia, pero no se han caracterizado esas relaciones por ser muy fluidas, muy activas. Tanto que los niveles de cooperación son de los más bajos en los últimos 30 años. Hubo más cooperación de la Unión Europea hacia mi gobierno, hacia el gobierno de Sánchez Serén, que la que ha habido ahora hacia el gobierno de Nayib Bukele. China, bueno, China sí le felicitó, ha habido buenas relaciones. De hecho, contrario a lo que él dijo en la Fundación Heritage, cuando recién lo habían elegido presidente y se presentó tanto en la Fundación Heritage, que es una fundación que todo el mundo conoce, conservadora, y que depende del Partido Republicano, lo controla la extrema derecha estadounidense, dijo cosas como que iban a revisar esa reapertura de relaciones con China que había decidido el gobierno anterior, porque China es un país, dijo, que acostumbra al doble juego, suele intervenir en los asuntos internos de los países y que por lo tanto ellos, su gobierno, dijo, al tomar posición iba a revisar esas relaciones. No la revisó, al contrario, al final de ese año se fue para China a suscribir en una gira pues que comenzó en Japón, siguió China y luego uno de los Emiratos Árabes a suscribir una serie de convenios de cooperación con China que han dado como resultado la construcción de la Biblioteca Nacional y el inicio de la construcción también del nuevo puerto de la nueva ciudad portuaria en La Libertad. Está pendiente lo del estadio. Pero bueno, El Salvador no creo que tenga que decidir, cierro con esto, El Salvador no creo que tenga que decidir entre Estados Unidos y China. No creo. Estados Unidos no le va a poner en esa dicotomía. ¿Por qué razón? Porque para Estados Unidos, Nayib Bukele ha sido y sigue siendo la mejor opción para El Salvador y para toda la región. Sigue siendo. Y por lo tanto, ¿para qué va a poner en riesgo esa posibilidad? Para que el gobierno de El Salvador siga siendo un eslabón fundamental para concretar la política exterior y para garantizar el respeto de los intereses estadounidenses en la región y sobre todo en El Salvador. De tal manera que en estos 5 años yo más bien vería un acercamiento de las relaciones más si gana Trump, porque el escenario va a cambiar mucho en la relación con Estados Unidos si llega a ganar Trump. No cabe ninguna duda que la relación entre Nayib y Trump va a ser mucho más fluida como lo ha sido hasta ahora, como lo fue. Nayib se reunió con Trump, no en forma oficial, porque lo hicieron en un hotel en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero se reunió con él. Biden nunca lo ha recibido, ni se han reunido de manera informal.
mientras que con Trump sí. Entonces lo más probable es que si llegara a ganar Trump las próximas elecciones en Estados Unidos, es bastante probable que haya un mayor acercamiento de gobierno a gobierno. Ahora, ¿eso va a traer beneficios para el país? No lo creo. Para comenzar, aunque el voto de Estados Unidos en los organismos financieros internacionales es importante, pero la situación de las finanzas públicas en El Salvador es tan deplorable que cuenta más la situación de las finanzas públicas y el hecho que no se puede seguir endeudando, cuenta más eso que las buenas o malas relaciones que pueda tener el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. Cuenta más eso. Y yo sencillamente veo que las finanzas públicas, como lo dije antes, van a seguir maltrechas. Y no veo que se pueda reducir la brecha presupuestaria con endeudamiento, porque el país va a llegar a un momento en que ya no va a poder seguir endeudando, se va a caer en una situación de impago. Y una vez cae en situación de impago, el riesgo país se dispara y nadie va a querer venir a invertir o ir a invertir a El Salvador. Nadie va a querer poner en riesgo su inversión. Habría que preguntarse, si el país ya no es inseguro, si se supone que antes no se invertía en el país porque la comunidad inversora extranjera consideraba a El Salvador como un país inseguro, uno de los más inseguros del mundo, con una alta tasa de homicidios. Ahora esa tasa de homicidios se ha reducido casi a cero, una de las más bajas de América Latina, no la más baja, como han dicho, porque la tienen más baja aquí Nicaragua y la tienen más baja Costa Rica, pero una de las más bajas. ¿Y por qué no ha llegado inversión? Porque los inversionistas no solo toman en cuenta la seguridad, toman en cuenta también la estabilidad económica y la seguridad jurídica, y no ven señales en ese sentido. Entonces, va a llegar un momento en que ya no se va a poder adquirir más préstamos, y por lo tanto el papel que pueda jugar Estados Unidos en los organismos financieros internacionales no va a ser tan relevante como ha sido hasta ahora. Excelente, pues. Ahora, había una pregunta Sí. última. Juan Carlos. Que querían que me refiriera a ella. Sí, preguntan en nuestro chat que si el actual gobierno, el modelo de gobierno será indefinido, será perpetuo, cambiarán la constitución para que se dé ese fenómeno. Ahí yo creo que habría que decir un par de cosas. Primero, ¿cuál modelo? No hay un modelo, porque él no tiene un modelo. Ni siquiera tiene un modelo de seguridad pública. Si es que los índices de homicidio han caído por la negociación que ha tenido desde el inicio de su gobierno con las pandillas. La política de control territorial nunca ha existido. La presencia de la Fuerza Armada y de la policía siempre ha estado. Y se estaban cometiendo homicidios. Entonces, ¿cuál modelo? El modelo de negociar con las pandillas y con el crimen organizado, que ha quedado demostrado. No me lo estoy inventando yo. No forma parte de una crítica que yo quisiera hacerle a este gobierno. Ha quedado demostrado, pues. Ahí están los audios donde Carlos Lipton Marroquín conversa con un palabrero de la MS-13 y le hace ver que él ayudó a la salida del CROC, que era demandado por los Estados Unidos o era pedido por los Estados Unidos para ser juzgado en los Estados Unidos por crímenes cometidos en ese país. Pero él facilitó la salida, le proporcionó un arma, lo pasó por Guatemala en carro oficial y se lo entregó a la MS-13. Terminó parando en los Estados Unidos, ¿por qué? Por la eficacia de la DEA, del FBI y del gobierno de los Estados Unidos que lo capturaron. Pero El Salvador, el gobierno de El Salvador quería recapturarlo para llevarlo a Estados Unidos, para llevarlo, perdón, a El Salvador, por temor a que el CROC se criteriara y contara todo lo que sabe. No sé qué es lo que sabe o qué tanto sabe, pero a eso se debe ese esfuerzo. Y un esfuerzo ilegal, porque si querían capturar al CROC, ¿por qué no se pusieron de acuerdo con el gobierno de México? Sino que negocian con un pandillero Navarro 18 para que les haga un contacto con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es uno de los cárteles más temidos y más peligrosos ahora en México,
ahora que ha caído mucho la operatividad del cártel de Sinaloa con la captura del Chapo Guzmán, pero que es responsable este cártel de Jalisco de miles de muertos en México, pero sobre todo del ingreso de cientos y cientos de toneladas de droga a Estados Unidos y a la Unión Europea. Le iban a pagar $1 millón si lo capturaban. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer las cosas bien? Si realmente estaban interesados en capturarlo o en recapturarlo y que la gente se diera cuenta que lo recapturaron, ¿por qué a través del cártel de Jalisco y no a través de un trabajo conjunto de cooperación con el gobierno de México y con las agencias de investigación de los Estados Unidos que estaban tras los huesos del croco? Y ha quedado en evidencia entonces todo ese proceso de negociación donde están involucrados varios funcionarios del Gabinete de Seguridad que Nayib Bukele no ha dicho que los va a cambiar. Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo que la ministra de Seguridad de Argentina en esta reunión que hubo en Maryland le dijo que querían seguirlo, que les asesorara, que les ayudara. Ese es el modelo. O sea que Argentina va a comenzar a negociar con el crimen organizado para bajar los niveles de delincuencia. Y lo mismo los demás países deben de hacerlo. Yo no veo ningún modelo. Y a nivel económico, no hay ningún modelo. No hay ningún modelo. Lo que ha hecho Nayib Bukele es continuar con el modelo que viene de los gobiernos de arena a favor de los grupos oligárquicos. Yo no veo ningún modelo. Entonces, ¿qué va a ser indefinido? No, el modelo no, porque no hay modelo. No hay modelo de gestión. Tiene ciertas características que son muy propias de Bukele y de Nuevas Ideas. Pero bueno, eso va a depender de si llevan a cabo una nueva reforma a la Constitución o una nueva interpretación de la Constitución que le permite la reelección indefinida. Eso no lo sé y creo que es muy temprano para anticiparse a ello. Me están diciendo que le pregunte acerca de los nuevos liderazgos políticos en El Salvador. En esta semana se viene hablando de la victoria de Claudia Ortiz, que, bueno, a mi forma de ver, olfateó en las provocaciones que le hicieron de que fuera candidata presidencial. Sabía que no iba a ser rival contra Bukele. Sin embargo, con esta victoria que ha obtenido como diputada, que sacó bastantes marcas a su favor, algunos siguen acariciando la idea de que ella podría encabezar una coalición, a lo mejor Arena, Vamos, Nuestro Tiempo y otros partidos más o movimientos. ¿Considera usted que tiene futuro político Claudio Ortiz? Bueno, Claudio Ortiz sí tiene mucho potencial político y lo ha demostrado. En mi opinión, ha sido una excelente diputada en esta legislatura, de las mejores, si no la mejor, en mi opinión. Yo no veo ningún diputado o diputada en Nuevas Ideas que se le acerque, ni en Arena. En el FMLN quizás sí. Ahí está, por ejemplo, Anabel Belloso, que ha sido una diputada actuante, propositiva, con mucho valor, con mucho coraje, con mucha energía. Lástima que no logró entrar, porque no alcanzó el cociente mínimo que se requería en San Salvador para poder ganar un escaño, una diputación. Ahora, Claudia Ortiz es una mujer inteligente. Sí, yo supe que hubo propuestas para que ella fuera candidata a la presidencia, incluso de Estados Unidos. Algunos sectores de Estados Unidos le llamaron y le propusieron eso, pero ella no aceptó. Por una sencilla razón, el liderazgo de Claudia Ortiz se agota en San Salvador. En San Salvador. Claudia Ortiz es diputada por San Salvador. Obtuvo el cociente suficiente como para ingresar como diputada. No es el más alto de San Salvador, pero sí obtuvo la votación necesaria para entrar. Pero otra cosa es el resto del país. Y para ser candidata a la presidencia de una coalición, en el supuesto que en el 2029 no se presente nuevamente Nayib Bukele, sino que haya otro candidato de Nuevas Ideas, y entonces ellos vean la oportunidad de que una coalición de oposición de centro derecha, donde puede ir Nuestro Tiempo, el partido Vamos, por supuesto, y Arena,
El FMLN no lo creo, pero Arena, y ella puede ser candidata con capacidad de poder ganar la elección o forzar a una segunda elección. Para eso se necesita un liderazgo nacional. Y entonces tendrá que trabajar mucho para convertirse en líder nacional y que los partidos que la acompañen y que la lleven como candidata crezcan como partidos. Porque vamos, en nuestro tiempo todavía son partidos pequeños que no tienen estructura nacional. Y al no tener estructura nacional no tienen capacidad de movilización nacional. Y una elección presidencial implica tener una maquinaria nacional, no focalizada en un departamento. Ese es el problema del Chino Flores. El Chino Flores era popular y conocido en La Libertad y sobre todo en Quezaltepeque, pero no en el resto del país. No en el resto del país. Él conocía a los candidatos y a los dirigentes del FMLN en el resto del país, pero no todos lo conocían a él, y mucho menos los ciudadanos y ciudadanas que votaron o estaban aptos para votar. Entonces, el liderazgo para ganar una elección presidencial tiene que ser liderazgo nacional, no local, no focalizado. Y el partido por el que se corre debe tener estructura. Tiene bastante trabajo. Hoy como hoy, si sumamos los votos de Arena, nuestro tiempo y vamos, hoy como hoy, no alcanzan como... No, y además otra cosa, yo creo que Arena está condenada a desaparecer. Arena ya no es un instrumento que necesite la oligarquía. Arena por 20 años fue el partido orgánico de la oligarquía, el partido que representaba sus intereses, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa y en el órgano judicial. Arena dejó de ser funcional para los intereses de la oligarquía desde que perdió las elecciones en el 2009 y las volvió a perder en el 2014, y luego cuando las terminó de perder en el 2019. Dejó de ser funcional. Y la oligarquía es igual de pragmática que los Estados Unidos. Si un instrumento partidario o un líder o un personaje político le es funcional, entonces sencillamente se alían con él, porque se mueven en base a intereses. Pero si no le es funcional, lo desechan. Miren lo que pasó con Juan Orlando Hernández, pues fue funcional para los Estados Unidos mientras fue presidente y buscó la reelección. Estados Unidos estaba consciente de que el hombre se iba a reelegir y por intentar reelegirse Mel Zelaya le dieron golpe de Estado con la notable participación del embajador de los Estados Unidos en Honduras. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que ahora ya no le sirve Juan Orlando Hernández? No, y ahí lo tienen, enchuchado en Estados Unidos. Ahí lo tienen, pues, en Nueva York. Ya comenzó el juicio y van a buscar la cadena perpetua. Y quienes lo quemaron y quienes han declarado en contra de él son los dirigentes de cárteles rivales de la droga, especialmente los cachiros, que eran los que controlaban el ingreso de la droga a Guatemala, a México y por lo tanto a Estados Unidos. Con la presidencia, la segunda presidencia, Juan Orlando Hernández, los cachiros fueron desplazados, fueron incluso capturados por las fuerzas de seguridad que controlaba Juan Orlando Hernández, y fueron deportados en tiempos de Juan Orlando Hernández, pero ya lo quemaron y ahora ya no le sirve. Ahora quien está gobernando es Xiomara Castro, ya no le sirve. Entonces, ¿qué? Ahí lo tienen. Entonces, de eso va a depender el futuro del partido Arena. Y yo creo que ya no es más un instrumento de la oligarquía, entonces puede quedarse como un partido de centro derecha o expresión de la derecha moderada del país. Pero hay otros partidos que pueden ser mejor opción que Arena para eso. Vamos y nuestro tiempo. De hecho, nuestro tiempo tuvo financiamiento de un oligarca, de Juan Reich. Juan Reich, el azucarero, uno de los grandes azucareros del país, solo superado por don Tomás Regalado Dueñas, que ya falleció, pero que el imperio lo han heredado sus hijos y sus sobrinos. Pero Juan Reich financió, tanto que Johnny Ray es el diputado que ahora tiene nuestro tiempo. Sí. Y otro que según tengo entendido comenzó a financiar a nuestro tiempo es Cristiani. Cristiani le retiró el apoyo a Arena y comenzó a financiar a nuestro tiempo.
Pero bueno, vean la situación en la que se encuentra Cristiani, que le han confiscado más de 200 propiedades, no sé cuántas cuentas bancarias, y está siendo acusado penalmente y está refugiado allá en Italia. Sí, por este lado es el que está. Entonces, Bueno, yo no veo sinceramente que Arena pueda tener algún futuro. Entonces, ¿quién va a quedar? Nada más nuestro tiempo y vamos. ¿Tendrán capacidad para crear una maquinaria electoral para ganar una elección? Yo lo dudo. Bueno, sí, hemos visto también que han tenido incapacidad para defender el voto porque no han tenido gente suficiente. ¿Perdón? Se ha visto también que se han quedado cortos incluso en la defensa de sus mismos votos. Sí, sí. bueno, vamos a aprovechar que vamos cerrando, ya que tenemos sobre casi las 2 horas de programa, una exponencia de un expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. Pues vamos agradeciendo ya, vamos finalizando ya este programa. Hacer la atenta invitación, obviamente, a una próxima entrevista con el expresidente Mauricio Funes. Le agradecemos haber estado con nosotros. También a todos los que van a escuchar el podcast, déjenos sus comentarios y les agradecemos a todos los que nos escuchan, obviamente, en las aplicaciones de audio en Irlanda, en España, en Bélgica, en Italia, en Francia. También estamos en Colombia. Estamos en República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, obviamente, México, que nos escucha, y obviamente El Salvador, a quien va este programa especial. Tenemos un par de programas ya haciendo énfasis sobre la política de El Salvador. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros en este programa de La Minuta, gracias al Emporio Digital. Nosotros lo que hacemos es crear criterio, avanzamos con las ideas, dialogamos y pues eso, tratar de desempolvar un poco la mente. Somos una alternativa de pensamiento también. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, cuando consideren necesario el que mis aportes pudieran estar en esta plataforma digital, con todo gusto, estaré con ustedes. Se quedarán algunos temas pendientes que seguramente lo vamos a tratar, o a lo mejor usted lo comenta en sus redes, acerca de la posición diplomática del gobierno de El Salvador sobre la guerra en Gaza, pero nos faltaron algunos minutos. Se nos quedan varios temas, gracias, obviamente. Varios temas. Claro. Sí. Gracias a Juan Carlos también por su apoyo con Informativo Salvadoreño en Milán y a toda la gente que nos colabora. Muchas gracias, Mauricio, y esperamos tenerlo próximamente. Pues nada, cerramos. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Juan Carlos, ¿te despides o qué? Bueno, sí, bueno, muchas gracias. 110 veces compartida esta transmisión. Sé que hemos llegado a muchos salvadoreños alrededor del mundo, así que continuamos. Somos periodistas independientes, ¿sí? No, termina. Dime. No, termina, que es una pregunta, pero fuera de la política, Mauricio, pero solo para cerrar nada más. Sí, somos plataformas de periodismo independiente con criterio de pensamiento. Seguiremos adelante, amamos a nuestro país desde la distancia donde nos encontremos y siempre vamos a estar pendientes de todo lo que esté sucediendo en El Salvador y con los salvadoreños fuera de o por todo el mundo. Así que muchas gracias. Esta pregunta, Mauricio, es para ti. Si sigues comiendo pupusas, preguntan, porque como claro, vives ahora en Nicaragua, no sé si sigues degustando sobre... Sí, pero la comida nicaragüense no es muy diferente de la comida criolla salvadoreña, y aquí hay pupusas. Aquí venden pupusas, incluso venden también pupusas salvadoreñas. Aquí hay varias pupuserías de salvadoreños y salvadoreñas, donde la mano de obra es salvadoreña, porque aquí hay muchos salvadoreños trabajando en diferentes negocios y uno de ellos es el de la venta de pupusas. Entonces sí, sigo comiendo pupusas. Excelente. Aunque no es mi plato favorito, por supuesto, nunca lo ha sido, pero sigo comiendo pupusas. Para el que tenía esa curiosidad. Excelente. Bueno, pues nada, hoy sí nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.